Bueno, vamos a Salmos 32, del versículo 1 hasta el versículo 7. Dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Bueno, antes de empezar, saben que este tono no viene de tierras uruguayas. Si hablo alguna palabra que no es, ya saben, levanten la mano, cualquier cosa. Bueno, en mi iglesia, mi congregación, yo congrego en una iglesia bautista en Ancla, allá en Montevideo, con el pastor Juan Olivera. Probablemente muchos conocen a él. Y en el mes de enero y febrero nosotros fuimos desafiados por el pastor a leer como congregación todo el libro de Salmos. Ya confieso mi pecado que yo no leí todo. ¿No? Yo no leí. Si el pastor ve eso va a ver que... No, hasta el 13 quizá. Y así está. Y fuimos desafiados y realmente la iglesia se involucró, leyó, y también todas las prédicas eran sobre el libro de los Salmos. Y vimos un montón de asuntos, de temas que el libro de los Salmos toca, ¿no? Sobre Dios, quién es Dios, sobre lo que Él hace, sobre la soberanía de Dios. Y acá habla de un salmo, hay dos salmos que escribió David que hablan más específicamente sobre pecado. El Salmo 32 y el Salmo 51. El Salmo 32 es un salmo que quizá marcó mucho mi vida allá atrás y me marcó la vida porque fue un momento de mucho quiebre en mi vida, porque de ahí yo entendí que tendría que ser más auténtico y más real con la vida de mis hermanos que simplemente ser una buena persona en la iglesia. Y el Salmo 32 habla de David. Y es bueno primero pensar en quién era David. David, quien escribe este salmo, ya no es más el pastor de ovejas, allá guricito, que fue llamado por Dios. Acá escribe el rey David, un hombre que fue escogido por Dios, era un pastorcito de ovejas, y después Dios lo levanta, lo transforma en un tremendo guerrero, un músico por excelencia, un rey de la mayor nación de la tierra en aquel momento. David llegó a su auge de gloria y un día, cuando estaba en plena comunión con Dios, cuando todo estaba marchando bien, cuando todas las cosas estaban yendo muy bien, David mira al costado, ve a una mujer y cae en el pecado. Y la consecuencia de ese pecado no fue que David era un hombre con mucha comunión con Dios. No fue corriendo hacia Dios, Dios, perdóname y ya está. David empieza a hacer cosas peores. David comete este pecado, llama a gente cercana para que pongan al esposo de esta mujer en frente de batalla, en la guerra, para morir. David podría decir, yo no soy abogado, pero se podría imputar a él un mandato de asesinato. Estamos hablando de David, no estamos hablando de cualquiera.
no es el Pepe, es el rey de Israel. Es el hombre a cual Dios había dicho, este hombre según mi corazón. Es un hombre que tenía tremenda comunión con Dios. Un hombre que escribía salmos. Y David terminó haciendo eso. Y ahí nosotros empezamos a imaginar un poco nuestras vidas. Pero si pasó con David, si me pasa a mí, está todo bien. Y ahí nosotros pensamos que si está todo bien con David, si él escondió el pecado un tiempo, nosotros también podemos esconder, que va a estar todo bien. Y este pecado llevó muchas consecuencias de David, hasta que un hijo suyo murió. Y ahí David escribe este salmo. Y David tiene muy clara todas las cosas. Él no empieza por la podredumbre. Él empieza por las cosas buenas. El primero dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. David conoce al Señor. David sabe que Dios es poderoso para llamar a los suyos, aquellos que están arrepentidos. Y dice, felices, dichosos son aquellos que su transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Por qué dice cubierto acá? Porque en el Antiguo Testamento todavía era cubierto el pecado. El pecado no había sido pago en la cruz. David, también con esta visión para el futuro, sabía que un día Dios iba a borrar todos los pecados. 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David sabía que era bueno una persona en cual no hay culpa de nada. Es muy difícil cargar culpas del pasado, del presente. Una persona que carga muchas culpas es una persona que va muriendo de a poco. La culpa ella empieza de a poquito. Soy culpable por eso. Y nosotros dejamos pasar un tiempito y aquello va carcomiendo por adentro a nosotros. Y cuando vemos, hacemos otras cosas aún peores y la culpa va aumentando y aumentando y aumentando. Y cuando vemos, la culpa es tan enorme que no sabemos cómo salir de ella. Pero David sabía que aquel que es bienaventurado, que es santo, que va en busca de Dios, él es libre de eso, porque acude al Señor. Pero el énfasis no está ahí. El énfasis está en una vida de confesión de pecados. Y David nos enseña muchísimas cosas acá. Primero, versículo 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Acá David no estaba diciendo, mira, yo pequé y me está llevando un poco mal ahí mi vida con Dios, mi comunión no es la misma, pero voy llevándola, continúo, gobierno bien, las batallas están bien, yo no siento nada. Dice David que mientras él se callaba, mientras él no confesaba sus pecados, mientras él no abría su boca, y él sabe que Dios es soberano. David no es un bobo, David sabe que Dios es soberano. Y a veces nosotros hacemos de la misma manera. Sabemos y profesamos que Dios es soberano, pero no vamos a Él confesar nuestros pecados, nos callamos. ¿Y ahí qué pasa? Dice que hasta los huesos le dolían. Acá no habla solo de manera figurada, habla de un dolor físico. Y hay una realidad que toda persona que tiene el alma enferma, su cuerpo sufre de igual manera. Las personas que no confiesan sus pecados, ¿qué pasan con ellas? De manera psicológica, su conciencia empieza a carcomer su vida y ella empieza a tener
los resultados en su cuerpo. El estrés, la depresión, todo eso son enfermedades psicosomáticas que vienen del pecado original. Nada en contra que las personas puedan tomar sus medicaciones de todo eso, pero mucho viene del pecado que no se confiesa. Gente que está a 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 años sin confesar pecados y vive una vida de fachada. David, rey de Israel, viviendo una vida totalmente de fachada. Y aun cuando el profeta lo va a decir lo que pasó, David lo que hace, sí, tenemos que culparlo y reprenderlo y castigarlo. Muchos de nosotros, cuando cometemos pecados, cuando alguien viene a hablar del mismo pecado de otra persona, pero es lo nuestro también, nosotros lo que hacemos, sí, es verdad, hay que hacer eso, hay que castigarlo, hay que abandonarlo. Y nos olvidamos de nosotros. ¿Y ahí qué pasa? Estaba doliendo en sus huesos a David. Estaba gimiendo sus huesos, su carne, su interior. Él no lograba vivir más. Y él continúa, porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Lo que pasa, David fue empezando a perder sus fuerzas. Él fue viendo que las cosas estaban mal. Y las fuerzas que él tenía de ir hacia al Señor fue quedando secas, en sequedades. Y él ya no lograba ir al Señor. Nuestra vida, cuando estamos en pecado, y hablamos de eso con Facu hoy, que el costo de discipulado no es solamente cuando aceptamos a Jesús y ya está, confesamos los pecados. La confesión de pecados es del pasado, del presente y del futuro. La confesión de pecado de David ya, como no había, él iba perdiendo sus fuerzas. Él ya no tenía nada claro. Las batallas que iban su pueblo, él ya no sabía cómo conducir, porque estaba muriendo por adentro. Nosotros podemos hacer un montón de caritas buenas, pero un montón, de que a nosotros está todo bien. ¿Cuál es la pregunta que más se escucha en la iglesia evangélica? ¿Está todo bien? Y nosotros que contestamos, sí. Cuando nosotros miramos a los ojos de nuestros hermanos y decimos, la verdad que no está bien. No, la verdad que no. Cuando llamamos a un hermano en la fe, no estoy diciendo para llegar acá al púlpito diciendo, mirá, yo no leí los salmos, no era eso. Mirá, yo pequé y hice eso y eso y eso. Si es algo que afecta a toda la iglesia. Pero nosotros no tenemos una cultura de discipulado de confesar pecados a nuestros hermanos en la fe. ¿Con miedo de qué? De perder. ¿Por qué podemos perder la amistad? ¿Por qué podemos perder nuestro cargo en la iglesia? ¿Por qué podemos perder el testimonio de la sociedad? Nosotros, ¿qué pasa? David estaba con miedo de confesar sus pecados porque él iba a perder. ¿Perder qué? Su reinado. David era el hombre más bien visto en la tierra en aquel momento. Y él no confesaba. Y nosotros hasta hoy, después de más de 3000 años, seguimos lo mismo. No confesamos. Vivimos una vida de esta manera. David fue secando por adentro, y de a poco aquello iba dejando cada día el más enfermo. Pero un día hubo un quiebre. Un momento donde Dios tomó la vida de David, envió al profeta a hablar con él
y él se reconcilia con el Señor. Y ahí viene el versículo 5, que dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste a la maldad de mi pecado. ¿Qué hizo David? Confesó. ¿Y él fue a quién confesar? Fue al Señor. David no había pecado solamente contra el Señor. Él había pecado contra el Señor, contra Betseba, contra Urías, contra su familia, contra su pueblo. Y él fue al Señor y declaró: Señor, heme aquí. He pecado y necesito perdón. Y las Escrituras dicen así: confesaré mis transgresiones a Jehová y lo que hace Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Por qué David estaba seguro de eso? Porque David sabía que un corazón arrepentido Dios no niega. Si hay algo que Dios no puede hacer, es negar a su esencia, negar a lo que Él es. Y Él es un Dios que perdona, y perdona un corazón verdaderamente arrepentido. Y ahí David fue perdonado por el Señor. Y ahí hay un cambio nuevamente, y ahora David empieza a hablar como si fuera la gente, diciendo: por esto orará a ti todo santo en tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Por qué David hace esta pausa y empieza a hablar? Una reflexión a la posteridad, a su pueblo y a los que vendrán, que aquel que confiesa pecados, aquel que es libre, no llegarán las aguas hacia él. Mis hermanos, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, estamos diciendo a Dios: Dios, yo reconozco mis fallas. Dios, yo sé quién soy, pero también, Dios, yo sé quién eres tú. Y yo sé que solamente tú puedes perdonar mis pecados. Y para terminar, David dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. David recuerda de cuando era un pastor, de cuando Dios le protegía de los ataques más feroces, de las batallas que tuvo, de que Saúl intentó contra su vida, de las miles de veces que tuvo a punta de espada y mucha gente lo podía matar. Pero él sabía que Dios era su refugio y en él encontraría descanso y protección siempre, siempre. De todo este pasaje nosotros podemos aprender un montón de cosas. Pero me gustaría compartir algunas aplicaciones para nuestras vidas, que son aplicaciones que llevamos, porque es lindo hablar de David, pero parece que David quedó allá atrás. Parece que David quedó allá y quedó la enseñanza allá para Israel. Pero ¿qué nosotros hacemos con eso? ¿Qué nosotros llevamos para nuestra vida diaria? Primero, mis hermanos, no escondamos nuestros pecados. Ellos nos alejan de Dios y nos hacen perder lo más precioso que tenemos en nuestras vidas, que es la comunión con el Señor. Confesar pecados te cuesta un montón, pero te va a costar un montón de cosas. Te puede costar amistades de personas, te puede costar tu familia, la separación con tu familia. Hay gente que confiesa cosas, confiesa a Jesús en muchos lugares en el mundo y la familia se aparta de ellos. Confesar pecados te puede costar tu matrimonio a veces. ¿Por qué? Porque si confesamos nuestro pecado, la persona que está con nosotros dice: esta persona yo no quiero.
yo no puedo perdonar. Pero ahí no es con vos, mis hermanos. Es con la persona. La persona que no confiesa pecado, ella no entendió la cruz de Cristo totalmente. Porque ella no entendió que Jesús pagó todos los pecados. Y la persona que no perdona, escupe en la cruz. Porque valora más su ofensa que la ofensa que Cristo cargó por toda la humanidad. Ella da más valor a que, yo me siento ofendido, por más vil y más complicado y doloroso que es perdonar a una persona que nos hace mal. Nosotros la perdonamos por Jesús. No escondamos nuestros pecados. Esconder el pecado es poner nuestra vida en un peligro inminente de muerte espiritual. Porque así como pasó con David, nos va comiendo por adentro. Y nos mata, a contagotas. Nos mata, de a poquito. De a poquito nos mata. Cuando vemos, estamos muertos, secos por adentro. Viniendo a una congregación, viviendo una vida como un moribundo que anda por ahí, vagando, como un fantasma, sin vida, solamente por inercia. 2. La conciencia del pecado es muerte física y espiritual. Gente que confiesa los pecados se enferma. Mis hermanos, si nosotros vivimos una vida de confesar pecados, vamos a vivir una vida más saludable. Más saludable. Hablamos un montón hoy en calidad de vida. No está de moda hablar de calidad de vida. Para mí todos hablan, no, gordo, tenés que bajar de peso, tenés que bajar de peso. Y calidad de vida, y calidad de vida. Y está bien. Pero mejor calidad de vida que es tener una vida libre. Una vida donde yo pueda acostarme y decir, Señor, no hay nada que yo escondo. Yo no necesito tener miedo que un día va a venir el pastor, va a poner acá algo y va a decir, el fulanito pecó. Porque es eso que a veces pensamos al respecto del juicio, ¿no? Que va a venir un proyector gigante y va a poner ahí todos nuestros pecados. Cuando nosotros vivimos esta vida libre, una vida de confesión, de arrepentimiento continuo, nos hace más fácil. Es un hábito. Y a veces es muy difícil confesar pecados enormes, pero empecemos con confesar pecados chiquitos. Pecados de mentira. Por ejemplo, mi esposa me pregunta, ¿lavaste la cocina hoy cuando me llama? Yo digo, sí, y puede ser que no, puede ser que sí. Si yo soy una persona que confiesa, no, mi amor, no hice, y no cumplí mi palabra que realmente había dicho que iba a hacer, las cosas después empiezan a ser más fáciles de sentar con ella y decir, mira, pequé contra vos, o contra mi novio, o contra mis padres, o en contra de quien sea. La vida saludable con Jesús es una vida de confesión, por más que sepamos que Jesús sabe de todas las cosas. Los salmos también hablan que el Señor sabe de las cosas antes que nosotros vengamos a decir. Antes que la palabra venga a nuestra lengua, el Señor ya sabe. Pero es un orden bíblico de confesión, de llegar y pedir al Señor misericordia. Y Él es un Dios lleno de gracia y bondad. Él no va a negar eso. 3. Vivamos una vida de santos que confiesan sus pecados y son libres de la culpa y también hablan con los otros para que confiesen sus pecados. David al final del texto dice que todo aquel santo que confiesa
va a ser libre. Necesitamos propagar eso. Necesitamos anunciar que una vida de confesión es buena. Y seamos ejemplos de eso. Seamos ejemplos de personas que confiesan sus pecados. Porque cuando somos ejemplos, las personas se animan a hacerlo. 4. Sabemos que tenemos un Dios fiel y justo y que nos perdona y que es nuestro refugio en la angustia. Hay una cosa que ahora me gustaría parar un poco. Mis hermanos, no hay nada de lo que hayas hecho, pero nada de que Dios no pueda perdonar. No hay nada de lo que pensaste, por más inmundo que parezca, que Dios no perdone. No hay nada de lo que deseaste que pase a una persona que Dios no pueda perdonar. No hay nada de manera física que hayas hecho que Dios no pueda perdonar. A David, él fue responsable por un asesinato, por una muerte, y Dios lo perdonó. Pero David reconoció sus pecados confesándolos y Dios los restauró y él sabía que Dios le iba a acoger en los momentos de angustia. Y hay una cosa que yo ya dije, pero vuelvo a repetir, no tengas miedo de perder por la confesión. Perder vamos a perder todos, pero más cuesta perder nuestra vida y ganar nuestra alma. Perder esta vida que muchos dicen, bueno, te estás jugando mucho. Cosas básicas que a mí me gusta plasmar, en cosas básicas del trabajo. Si hiciste algo mal en tu trabajo, no escondas, hable, cueste lo que cueste, confiese sus pecados. ¿Creemos en quién? Creemos en un Dios todopoderoso. Porque es lindo leer la Biblia y decir, no, creemos en un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, que la naturaleza cuentan la gloria de Dios, que Dios es soberano, que hay miles y miles de millones de estrellas y Dios sabe de todas ellas. Es lindo proclamar esas cosas, pero cuando nos toca vivírselas, nosotros, no es tan así. Necesitamos vivir una vida práctica, una vida de que realmente las personas nos miren y dicen, bueno, es verdad, costó un montón, pero este pibe, esta señora, este señor está diciendo las cosas como son. Por más que se la jugó, pero está viviendo de la manera correcta. Hace 13 años que me convertí. Y aprender a llevar una vida de discipulado y confesión de pecados no es nada fácil. Porque abrir nuestras vidas para otras personas es muy difícil. Contar de nuestras debilidades, de lo que sentimos, y de lo que hacemos, de lo que pensamos, nos cuesta un montón. Confesar que a personas que a veces nos admiran, que no somos nada buenos, nos lleva a veces a un estado de mucho dolor y tristeza. Pero es liberador. Es liberador. Es liberador saber de que personas no están siendo engañadas. Y el problema es que cuando nosotros no confesamos, muchas veces llevamos a otras
a esconder nuestros pecados juntos con nosotros. Y estas personas viven una vida de infelicidad y destruyen 1, 2, 3, 5, 10 personas a la vez. Yo no quiero ver más a amigos míos viviendo una vida de fachada y destruyendo sus familias. Yo no quiero ver a mi familia destruida porque no confesamos pecados y por lo que van a decir o lo que van a pensar de nosotros. Porque nuestra bandera es Jesús, una persona que murió por nosotros, nuestro Señor y Salvador. Y Él nos perdonó, Él pagó el precio. La ira que iba a venir sobre nuestras vidas, una vida que no confesaba pecados, que no se arrepentía, fue sobre Él. Y es eso lo que espero que yo, mi esposa, mi hija, lleven como doctrina de vida, como manual de vida. Una vida que se habla, una vida sin peros, una vida sin esconder cosas, confesando que yo doy gracias a Dios por mi pastor que a veces él habla. Yo a veces odio a mi esposa. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así odiar? No, siento. Y él habla de púlpito esas cosas. Sí, no me gusta a veces. Y confieso a ella que está mal. Él habla en hipérbole, él habla de manera a veces figurada demasiado, ¿no? Pero es para que entendamos. A veces yo quiero estar solo también. Lejos. A veces yo quiero estar sin mi esposa y sin mi hija, en un lugar tranquilo, sin barullo, sin sonido. Y yo sé que eso es un pecado enorme, porque Dios me dio la gracia de estar con ellas. Pero estoy aprendiendo a confesar eso. A decir, mira, mi amor, no estoy bien, ¿eh? No, me está haciendo mal la pandemia, estar en casa, no. Estoy aprendiendo a decir, mira, extraño mucho a Brasil y realmente tengo ganas de ir a Brasil y vivir allá. Y yo hablo con ella. Tengo ganas, ¿no? Que acá Uruguay para mí es un lugar que ya no da más, que me frustré y expongo eso a ella. Porque si no, ¿qué pasa? Ella me va preguntando, ¿está todo bien? Yo no, está todo bien. Y vamos caminando. Y cuando vemos, estoy mintiendo, y no está nada bien. Y ahí se va nuestro matrimonio. Porque ahí vivimos una vida separada dentro de un hogar, sin sinceridad. ¿Y cómo voy a vivir una vida de comunión con Dios verdadera si ni siquiera con mi esposa puedo ser sincero? ¿Cómo vamos a decir que somos hermanos en la fe si ni con nuestros hermanos somos sinceros? ¿Cómo vamos a decir que somos parte del mismo cuerpo que el Cristo derramó su propia sangre por mí y por ti, si ni con nosotros somos sinceros? David tuvo que pasar el peor dolor de su vida. No necesitamos llegar a este punto, mis hermanos. No necesitamos. Hay un Dios que está y no es romanticismo. Hay un Dios que está de brazos abiertos, representando la cruz de Jesús, aún para perdonar pecados.
pero solo es perdonado quien se arrepiente. No hay una varita mágica que Dios viene, perdoné, 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 perdoné. Hay una responsabilidad de nosotros de ir y confesar. Y nosotros necesitamos vivir esta vida de confesión. Ejercitémosla. Vivamos una vida de comunión entre nosotros, libres de toda culpa. Y cueste lo que cueste. Si podamos terminar, que en la semana podemos ir al Señor, confesar nuestros pecados y si hay pecados que cometemos en contra de otras personas. Aló, sí, soy yo, el cara rota este. Sí. ¿Querés tomar un café? Sí, puede ser un mate. Mate compartir no se puede, pero necesitamos charlar. Ah, sí. Necesito confesarte algunas cositas. De esta charla a veces puede pasar que no haya ni siquiera más relación entre vos y estas personas. Pero la comunión con el Señor es restaurada. Y eso es lo más importante de nuestras vidas. Mirar al costado y saber, aquí está Jesús. Y no lo estoy defraudando. Porque confieso mis pecados. Porque cuando hablo de las verdades de Dios, no está Satanás acusándome diciendo, ¡Ey! Confesá, jeje, vos estás diciendo esas cosas, pero cometiste otras. Confesión es un arma muy poderosa, diciendo, yo pertenezco a la cruz. Yo soy heredero de la promesa. Y así como la promesa de David de un día ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros tenemos esta promesa. Nosotros solamente confesamos pecados porque tenemos una promesa. No es para vivirla bien acá solamente, porque confesando pecados vivimos bien también. Es para vivir de manera eterna con Jesús. Es vivir de manera gloriosa con Jesús. Y es en esta promesa que descansamos. Porque más vale estar con Jesús en la eternidad que estar sin Jesús por no confesar. Mirá, hasta rimó. Pero es de verdad. Vamos a orar. Bueno, qué cosa, ¿no? El brazuca viene, pensamos que era una palabra de ánimo y aliento y amor y misión y todo eso. El brazuca viene a hablar de confesión de pecados. Señor, muchas gracias por tu gracia y misericordia, por tu amor, por tu bondad, por aquí estar, Señor, por estar en tu casa junto a mis hermanos. Bendice a tu pueblo, tu iglesia, y que podamos vivir, Señor, una vida realmente de confesión de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestras iniquidades, de nuestra inmundicia, Señor. Porque sabemos que tú eres un Dios soberano y poderoso para perdonar pecados, Señor. Librarnos de la muerte eterna, Señor, y vivir una vida libre. Porque hoy cantamos, Señor, que somos nuevas criaturas, libres. Has roto, Señor, todas las cadenas. Y las cadenas son rotas a través de Jesús cuando tenemos un encuentro real y verdadero con Cristo. Cuando nos arrepentimos y confesamos
que somos dependientes de la gracia del Señor, que carecemos de esta gracia, que pecamos y que necesitamos desesperadamente, Señor, de estar contigo día tras día, Señor. Enséñanos, Señor, a vivir esta vida, Señor. Y ayúdanos, Señor, a vivir esta vida en comunidad, porque solos, Jesús, no podemos. Solo no podemos, Señor. Creemos en tu iglesia, en tu santa iglesia, Señor. En la comunidad de fe, a cual, Señor, formó a través de Jesús nuestra cabeza. Tu cuerpo, Señor, somos nosotros, pero dependemos de manera total y exclusiva de Jesús. Bendícenos a través de Jesús, Señor, y que podamos acudir a Cristo, Señor, y acudir a través de nuestros hermanos a Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a tu pueblo, bendice este lugar, Señor, que muchas vidas sean alcanzadas en este lugar y a través de este lugar por la vida de mis hermanos. Para su gloria, Señor, así te lo pedimos. En el nombre de Jesús.